Bendiciones, familia, Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos una vez más en lo que es Noche de Testimonio. Como siempre les decimos, recuerden darle like, comentar, compartir estos testimonios, porque ustedes no saben qué vida puede ser bendecida o edificada a través de estos testimonios. Así que compártelo, comenta, sabe que siempre leemos sus comentarios y gracias por acompañarnos aquí una vez más. Hoy estoy súper contento, súper feliz, porque antes de venir para acá estaba con mi esposa hablando y le decía, oye, nosotros nunca hemos tenido a nuestro pastor solo en lo que es Noche de Testimonio y gracias a Dios se nos dio. Hoy tenemos aquí a Pastor Xavi, nuestro pastor. Gracias, Dani. Gracias por la invitación. Honrado, lindo con lo que Dios está haciendo con este hermoso testimonio, ¿verdad? Amén. Porque la verdad que eso es este podcast, lleno de testimonios, Amén. conjunto de historias que edifican. Amén. Así que gracias por la invitación. No, gracias a ti por decir que sí, por decir presente, por darnos la oportunidad de poder traer tu testimonio. A Pastor Xavi, nosotros lo tuvimos con la pastora Mares, cuando eran viernes de testimonio, lo tuvimos live. Luego, mi esposa tuvo a Pastora Mares sola y ahora estoy teniendo aquí a Pastor Xavi, que yo sé que a muchos de ustedes les interesa saber el testimonio de Pastor Xavi, que a veces lo conocemos y creemos que lo sabemos todo, pero a veces cuando nos preguntamos como que realmente cuál es el testimonio de Pastor Xavi o cómo es que él llegó a los caminos, todas esas cosas, todas esas dudas muchas veces lo tenemos y aquí estamos pues para saber esa historia y ese testimonio que tienes, Pastor. Así que nada, vamos a comenzar para todas esas personas que nos están viendo. ¿Dónde fuiste nacido, criado y cómo fue tu niñez? Pues miren, yo nací en Río Piedras, Puerto Rico, pero me crié en Barranquitas. Okay. Soy un jibarito de allá de la montaña. Creo que mi niñez la puedo describir como una niñez sana. Fui nacido y criado en un hogar lleno de muchos valores. Mis padres me instruyeron por el camino de la fe. Ellos aceptaron al Señor en su corazón cuando yo era un niño. Yo apenas tenía como algunos 3 años. Wow. Y fui instruido en los caminos del Señor. Y puedo decir de mi niñez que tengo muchos recuerdos en los que hoy me hacen ser el hombre que soy, que no soy perfecto, pero gracias a esa enseñanza, como dice su palabra, ¿verdad? Que instruye al niño en su camino y cuando se fuese viejo no se va a apartar de ello. Amén. Que en el camino siempre hay dudas, las dudas siempre llegan, Dani. Pero algo que mi papá me enseñó y mi mamá es que Dios es un Dios personal y que Dios tiene hijos y no tiene nietos. Siempre mi papá me decía, tienes que tener un encuentro con Cristo. Tú eres mi hijo, pero en el Señor eres mi hermano. Wow. Y llegará el momento donde tienes que tomar la decisión tú. Así que aunque fui nacido y criado en el Evangelio, llegué el momento donde tuve que hacer decisión por Jesús. Y gracias a Dios, puedo decir de mi niñez, allá en Barranquita, comiendo vianda, porque allí en el campo ese olor a café en las mañanas, me crié al lado de mi abuela. Esa abuela mía fue la que básicamente estuvo con nosotros, cuidándonos. Mis papás jóvenes, luchadores, fajones, ¿verdad? Tratando de llevar un hogar hacia adelante, como muchos hogares puertorriqueños. Siempre tengo el recuerdo de que mi abuela en esos momentos del clutch, como digo yo, estaba ahí con nosotros. Pero allí nos criamos comiendo vianda con bacalao, cosechando del campo. Mis tíos, la mayoría de ellos son agricultores, imagínate. Wow. So que me crié en el campo, un ambiente sano, lindo. Yo puedo decir que gracias a Dios he tenido una niñez hermosa. Qué bendición. ¿Qué se siente ser hijo de personas que son cristianas, que le sirven al Señor y que no viven como la mayoría de las personas, por decirlo así, viven? Pues mira, Dani,
Es un reto porque es que cada ser humano, que la conducta del ser humano es que nosotros siempre vamos a estar buscando o anhelar aquellas cosas que no tenemos. Entonces, el que se cría en ese ambiente sano, pues va a buscar la manera de experimentar lo que no tiene en su entorno. Exacto. Yo creo que ese es el reto más grande para los padres que ahora soy papá, ¿verdad? De dos hermosos hijos tenemos. Y es que el tratar de mantener nuestro campamento, nuestro hogar, enfocado como Cristo, ¿verdad? Como el centro de nuestra casa, es un reto porque vivimos en un sistema donde el mundo, el cual es gobernado, ¿verdad? Por Satanás. Su intención, ¿verdad? Como enemigo es destruir. Entonces, nosotros tenemos un reto para tratar de mantener, ¿verdad? A nuestros hijos enfocados. ¿Por qué? Porque nuestra conducta humana es así. Nosotros vamos a buscar a experimentar aquellas cosas que desconocemos. Y yo creo que ese fue el mayor reto para mis padres. Ellos hicieron lo correcto, ¿verdad? Entiendo que lo más difícil es doblegar la voluntad del ser humano. Y a veces esa palabra de decir tú tienes que hacer las cosas de esta manera, doblega muchas veces nuestro orgullo. Y yo creo yo creo que ninguno de nosotros somos perfectos. Y si hubo algo que a veces me chocaba, era esa palabra, el tú tienes. Lógicamente lo veo ahora como un cuidado de parte de mis padres. Claro. Muchas veces yo le digo así a mis hijos, ¿verdad? Porque si tú ves un precipicio y donde tú ves que más adelante, los padres vemos un panorama que nuestros hijos no ven. Claro. Entonces, en el momento había cosas que no entendí, pero a veces esa palabra me marcaba. Y llegó el momento donde yo dije, no, yo no tengo, es que sí yo quiero. Y esa parte me llevó a experimentar algunas cosas en el mundo, ¿verdad? No puedo decir que me aparté completamente, pero sí viví momentos, como decíamos nosotros, cristianos de la secreta, momentos de doble vida. Lógicamente, era como todo cristiano, me sentía un pecador fracasado, porque no podía disfrutarlo, la realidad. Fallaba, pero siempre estaba el peso, porque es que cuando Cristo llega a la vida de nosotros, del ser humano, el arrepentimiento debe provocar en nosotros un cambio de actitud y un peso del pecado. Si esas cosas no están, si esas dos cosas no están en nuestra vida, no hay arrepentimiento. Hay rebeldía y remordimiento. Y muchas veces actué por rebeldía, porque sabía lo que tenía que hacer, pero no lo hacía. Así que Wow. la palabra tienes, yo creo que en la crianza es un poquito difícil. Y yo he aprendido, ¿verdad? Con base a mi experiencia de la crianza, yo explicarle a mis hijos y acudir a la voluntad. Fíjate que Jesús siempre decía eso. Tú quieres ser sano, tú quieres ser salvo. Y muchas veces nosotros no nos detenemos a hacernos esa pregunta. Y eso nos pone entre la espada y la pared. Eso me ha funcionado con mis hijos. Yo creo que en mi crianza, la palabra de yo tener que hacer las cosas, como nosotros tendemos a ser orgullosos. Y el orgullo nos lleva a experimentar cosas. Y eso fue lo que me hizo fracasar muchas veces. Pero gracias a Dios, siempre el Señor extendía su misericordia, su bondad. Amén. Y me libró el Señor incluso muchas veces de la muerte, no de situaciones en las que llegó un momento dado donde yo me sentía esa ovejita negra en las fiestas, o esa ovejita negra cuando salíamos con nuestras amistades, porque siempre pasaba algo, Dani. Te puedo contar 3 experiencias que me marcaron. Una de ellas, salgo un día a una fiesta y ese día se formó un tiroteo ahí. Wow. Otro día salgo a otra fiesta cuando estaba en la intermedia, escondido de mis padres. Todo esto yo lo hacía escondido. Y presencié cómo un hombre murió porque tuvo un accidente en una motora y estaba en esa fiesta. Y tuvo un accidente porque abusó del alcohol.
Wow. Y yo vi eso. Y en otra ocasión tuvimos un accidente donde Dios me libró. Pero llegó el punto donde yo decía, siempre que salgo pasa algo. Y era el Señor mostrándome su bondad, su misericordia, diciéndome, esto no es un lugar para ti. ¿Y lo entendías siendo joven o en ese momento no lo entendías? Lo entendía. Lo que sucede es que lo que te hablé. Hay algo que se llama la rebeldía. Y la rebeldía es cuando tú silencias la voz de Dios y tú comienzas a vivir conforme a lo que tú quieras, sabiendo que tienes ahí en tu mente el peso del pecado, el pesar, pero no quieres tener un cambio de actitud. Y eso es lo que me pasaba. Yo lo sabía, pero no quería. Mm. Y eso me provocó rebeldía y la rebeldía consecuencias. Wow. Y gracias a Dios no pasó a cosas mayores, pero sí viví la bondad y la misericordia de Dios, siempre. Incluso muchas veces Dios utilizaba hasta las piedras para hablarme. Es interesante. La misericordia de Dios es hermosa. Y yo le doy gracias a Dios, ¿verdad? Por eso. Porque si hoy estoy aquí, es porque puedo dar testimonio, Amén. ¿verdad? Hay noche de testimonio de que su misericordia son nuevas y que su bondad nos persigue, donde quiera que nosotros vayamos. Y que es difícil. Cuando tú le das el corazón a Dios, tú que me escuchas, cuando tú le das tu corazón a Dios, ya el Espíritu Santo es tu dueño. Y por más que tú trates de huir, Él siempre va a estar ahí, dándote testimonio de Cristo. Y aunque intentes ser un excelente pecador, vas a ser el pecador más fracasado de tu vida. Porque siempre vas a tener el peso de pecado ahí, detrás de ti, diciéndote, hay un pesar. Así que queda de nosotros, ¿verdad? Tener el cambio de actitud para que entonces sea un arrepentimiento genuino. Wow. Amén. Pastor, sabemos que tus papás son pastores, eres hijo de Así es, pastor. así es. ¿A qué edad tú tienes cuando ellos ya oficialmente son pastores? Yo tenía 13 años, pero eso siempre yo honro a mis padres por esto que te voy a decir. Eh, Antes de que mi papá asumiera el pastorado, yo recuerdo que él nos reunió, hicimos una cena, algo bien formal, algo bien íntimo, familiar. Y él antes de tomar la decisión, él nos preguntó. Y eso, en el momento, pues, yo era un adolescente y lo tomé como una honra, una gloria, ¿verdad? Como que qué lindo, qué privilegio. Mi papá va a ser pastor y yo lo respaldo, yo lo apoyo. Pero hoy que soy pastor por gracia y misericordia de Dios, por llamado de Dios, ¿verdad? Porque sí, así Amén. yo tengo esa seguridad, porque por mi humanidad yo no estuviese en esto. Pero sí sé porque ha sido por llamado Amén. y lo he respondido. Puedo entender el peso y la responsabilidad que esto conlleva. Y mi papá me enseñó mucho, el darnos esa oportunidad de poder decidir juntos. Ujú. Porque yo creo que cuando Dios llama a todos, llama al pastor, pero sabe que ese tiempo de papá muchas veces se va a ver comprometido. Ujú. Entonces por eso él hizo esa reunión con nosotros. Pero sí algo yo recuerdo de mis padres es que siempre nos dieron nuestro lugar. Siempre nos dieron nuestro lugar. Amén. Tengo como testimonio en una ocasión la iglesia que mi papá aún pastorea, porque en este año está a pronto de retirarse ya muchos años pastoreando. Recuerdo que yo tenía una actividad escolar y en esa congregación se celebra una vez al año una asamblea. La asamblea es que se reúne toda la iglesia a discutir los asuntos ministeriales, se lleva a votación, a veces posiciones de liderazgo, en fin, es algo bien importante. Yo creo que una de las reuniones más importantes de la iglesia, porque se hablaba de presupuesto. Yo vengo de un concilio que es así. Entonces, ese día específicamente yo tocaba en una actividad de la escuela un coro de campana. Ok. Y yo me acuerdo que yo le digo, papi, yo tengo esta actividad. Y para mí fue tan grande, Dani,
que mi papá fuese capaz de suspender una asamblea donde se comprometen muchas cosas eh, por, por irme a ver. Wow. Y él me dijo, no, y me acuerdo que hasta pues, se puso hasta Sí. molesto porque hay una junta de administración de la iglesia que quería hacer la asamblea como quiere. Y él dijo, bueno, pues por esta ocasión entonces la van a hacer sin el pastor. Porque el pastor va a ver a su hijo que tiene una actividad en la escuela. Wow. Y ese fue el tipo de crianza que tuve. Y por eso yo puedo decir que no me consideré rebelde con la iglesia. Que es la historia de muchos hijos de pastores Claro. que se crían rebeldes con la iglesia y con el Señor porque les roban a su familia. Ujú. Eso no fue mi caso. Eso no fue mi caso. Sabemos que ser pastor, como ya dijiste, lleva un gran peso. Pero también ser hijo de pastor lleva otro gran peso. Eh, ¿Qué gran peso llevabas tú siendo hijo de pastor? Mira, yo creo que los hijos de pastores sobrevivimos al sistema de la iglesia. Y es que, por alguna razón, pues, que es obvia, o sea, somos el hijo del pastor, Ujú. tenemos que de alguna manera u otra modelar más que otros. Y aunque somos niños, ¿verdad? Muchos que nacimos y nos criamos en la iglesia, como niños, nos criamos como niños normales y queremos brincar, saltar. Pero las personas, ¿verdad? Mucha gente de la iglesia que ahora entiendo que mucha gente no tiene el carácter y la madurez, Ujú. te ponían ese peso. Es que tú tienes que portarte de esta manera, ¿no? Porque tú eres el hijo del pastor. O porque y yo creo que para todo hijo de pastor ese es el botón del pánico. Y en el caso mío, ese era un botón, me tocaban el botón del pánico. Y en ese momento había un personaje, no sé si ¿cuántos años tú tienes, Dani? ¿Lo puedes decir? 28. Pero tú te acuerdas de Tasmania y todo eso, ¿verdad? Claro, claro. Claro. Ahí me convertí en Tasmania. Cuando tocaban ese botón. Pero era una actitud a veces como de rebeldía. Yo creo que esa es de las cosas que muchos de los hijos pastores sí sufrimos y tenemos que sobrevivir de la iglesia. Es porque hay un principio de honra que mucha gente no tiene la madurez para cómo tratar esos asuntos con los hijos de los pastores. Y nos ponen un peso, una responsabilidad que no es nuestra. La realidad. Es la realidad. Eso sí es algo que yo creo que todos hijos de pastor tienen que lidiar. Y además de que en algún momento tenemos que tocar algún instrumento, en algún momento tenemos que hacer algo en la iglesia. Somos los primeros que llegamos, los últimos que nos vamos. Eso sí. Yo me crié en ese ambiente. Había veces que no tenía que quería practicar algún tipo de deporte. Y como todos saben, ¿cuándo son los juegos? La mayoría de los juegos. Fin Los de domingos, semana. fines de semana y casi siempre pues ese tiempo, ¿verdad? De la iglesia, pues imagínense, eso no era negociable. No era como otras familias que a lo mejor podían tomarse un domingo y decir, pues este domingo pues voy a hacer porque no está esa responsabilidad Claro. de dirigir una grey. Pues eso sí, yo me tuve que abstener algunas cosas, Wow. pagar el precio, ¿verdad? Mm. Por eso, pero sí reconozco que fue una decisión que todos tomamos juntos. Y aunque a veces me molestaba, recordaba ese momento cuando nos reunieron. Y sí, pero te preguntaron y te Estaba lo explicaron. consciente. Yo estuve consciente y eso alivianaba un poco la carga. Aunque sí también recuerdo que cuando mi papá decía y mi mamá, es tiempo de familia, era tiempo de familia. Y cada 3 o 4 meses siempre nos tomábamos un tiempo de vacaciones. Qué bendición. Sí. Mencionaste que tu papá faltó a una asamblea porque ibas a tocar. ¿Cómo comienzas o cómo empieza en ti ese anhelo por la música? Pues mira, básicamente, como hijo de pastor, surge la necesidad. Había solo un músico en la iglesia que yo me criaba. Y siempre estaba la vena musical por parte de la familia de mi papá. Y comencé a ayudar con la percusión, el bongo en la iglesia. Ahí comencé. Esa fue mi escuela. Y de ahí sí, seguí experimentando con otros instrumentos percusivos hasta que llegué al piano. Se mudó
En ese entonces yo me crié en el barrio Quebradillas de Barranquita y se mudó una pareja de concertistas. Daban clases en el conservatorio en San Juan, pero vivían en Barranquita. Y esos fueron mis vecinos. Y cuando se mudaron en un verano, ellos comenzaron a repartir flyers por las casas que iban a ofrecer clases. Y yo me Wow. apunté en las clases de piano. Y me encantó y ahí comencé en ese instrumento, pero mi escuela fue la iglesia. Y hubo una persona hoy la honro, ¿verdad? El doctor Pavón. Él sacaba de su tiempo y me enseñaba, me llevó una vez a mi casa una carpeta así como con 100 canciones de alabanza, me acuerdo, con su índice, sus notas, los acordes, y él me enseñó a tocar en la iglesia, porque no es lo mismo tú aprender clásico, ¿verdad? En el instrumento, la parte técnica, que tocar en la iglesia, es distinto. Y ahí me pulí y esa ha sido mi escuela y me encanta la música. Y yo puedo decir que ese talento me lo regaló el Señor Amén. y eso es un talento que hoy por hoy solo a Él se lo he dedicado. Solo a Él. Wow. Yo no, y soy el pianista más raro. Y ahí es que yo digo que ese talento es del Señor, porque tú me preguntas que te mencione 5 pianistas famosos y yo no te lo sé decir. O sea, no me considero Un fan. un fan del instrumento de la música, pero sí soy un fanático de sentarme ahí y abrir mis labios y expresarle a Dios mi alabanza. Es como mi desahogo. Y sentarme en el piano y tocar lo que siento sin tener una partitura al frente, a lo mejor que me amarre a tocar lo que hay ahí, es lo que amo. Y más hacerlo para el Señor. Amén. Qué lindo. Eh, Tu padre te dijo bien claramente, eh, va a llegar tu momento en que tú vas a tener que tener tu propio encuentro con Dios. Así es. ¿Cuándo llegó ese momento? Ese momento llegó a mi vida a los 15 años. Eh, yo empecé a desarrollarme en la música, que comencé a participar en una agrupación. Esa agrupación se llamaba León de Judá. Era una música de reggae. A mí me encantaba. Todos eran jóvenes universitarios. El único chamaquito de noveno de high school, ¿verdad? Era yo, Wow. empezando. Entonces comencé a vivir tiempos lindos donde todos los fines de semana viajábamos por toda la isla en retiro, conciertos, y me encantaba la banda hasta que llegó el momento donde eh, eh, comencé a experimentar que estaba amando demasiado el ministerio y me estaba olvidando del Dios del ministerio, Wow. del que me llamó. Entonces comencé a amar eso y sé que fue así porque eh, no fue hasta el día que mi papá me dijo, vas a cumplir estos compromisos que quedan, vas a hablar con el director de la banda y vas a decirle que no vas a participar más porque hay unas cosas, hay un orden de prioridad en estos momentos y estoy viendo unas conductas en ti que no me agradan. Mi papá cuidándome. Wow. Porque comenzó el Espíritu Santo es uno, a discernir que no me estaba haciendo bien. Y no es porque la música que estábamos haciendo era mala, al contrario, no es porque nosotros tocábamos en lugares incorrectos. Era que él comenzó a ver en mí que me estaba alejando del Señor aún dentro del ministerio, por las conductas. Y fue una alerta que se levantó en él y él me dijo, vas a hacerlo así. Y eso me hizo a mí recapacitar. Fue un momento de rebeldía, un momento donde me dio coraje. No lo podía entender, pero fue ese el proceso el que me hizo un tiempo después valorar lo que es cuidar la presencia de Dios en nuestra vida, que va por encima de los dones, va por encima de los talentos, porque de nada vale que tú te ganes el mundo entero y tu vida se pierda. Amén. Eso no tiene sentido. No. Así que no es descansar en el don ni en el talento, es cuidar la comunión, la presencia de Dios. Y ahí yo me estaba apartando.
en un ministerio cristiano, porque nunca he tocado para otra cosa que no sea eso, pero me estaba apartando de los caminos de Dios. Wow. ¿En qué momento conoces a Pastora Mare? Pues mira, la conocí precisamente cuando yo tenía 17 años. La conocí a través de su primo, Edgar René, y Frankie. Frankie es un hermano que también viene aquí a la iglesia, se congrega con nosotros hoy. Y por ellos la conozco. En una reunión de jóvenes. Antes las reuniones de jóvenes se daban en las casas. Y recuerdo que la vi por primera vez. Y después de ahí establecimos alguna comunicación. Honestamente, yo no estaba, ¿verdad? De mi parte, ¿verdad? Esta es la historia de mi parte. Ella tiene la otra historia. Pero de mi parte yo no... sí hubo una atracción, pero no, mi mentalidad no estaba en ningún tipo de relación ni compromiso. Pero sí ella, desde que me vio, yo digo que siempre en esa parte hasta las mujeres maduran, primero que nosotros. Aunque era menor que yo, ella me vio y ella entendió que yo era el hombre de Dios para ella desde esa edad. Éramos chamaquitos. Al punto de que ella me invitó para su quinceañero, para que fuese su parejo. Yo desfilé con ella, fui su parejo. Años después, nos reímos de esto porque años después ella se dio cuenta que yo no sabía decir que no. Pero ella me llamó, yo le digo, sí, sí. Pero es que yo no decía que no. Por no hacer sentir mal a nadie. Pero luego de eso, ahí comienza nuestra relación. Hasta el sol de hoy. Tuvimos 7 años de noviazgo, un noviazgo largo. Wow. Pero puedo decir que el verdadero amor espera. Amén. Porque fue un noviazgo donde puedo decir que nosotros nos cuidamos. Y siempre ese trabajo en equipo, esa confianza, ¿verdad? De nuestros padres, de sus padres, se puede. Parece imposible para muchos, pero se puede. Y nosotros nos cuidamos. 7 años estuvimos de novio, papá. Wow. Y después nos casamos. Fue que empezamos temprano. Ella tenía 15, yo 17. Y Marenit tenía 21 cuando se casó y yo tenía 23. Ahí nos casamos. ¿Y cómo fue esa boda? Bueno, como sabes que te acabo de mencionar que yo no sé decir que no, yo creo que hemos roto récord de la cantidad de invitados. La iglesia, yo recuerdo que había gente mirando por las ventanas. Llena. Y recuerdo que grabamos un EP, ambos. Ese fue nuestro souvenir. Para las personas grabamos 5 temas de amor. Y la boda de nosotros pareció un musical, Dani. Ya te ríes. Desde que ella va entrando, había una canción. Cuando le entregan otra canción, o sea, parecía un musical, pero fue una ceremonia tan hermosa, bien linda. Luego de eso, nosotros nos reíamos porque había tanta gente. Y luego de eso, Dani, en mi boda, no tengo recuerdo de la decoración. Yo no tengo ahora mismo memoria de... Yo no comí ni el bizcocho de mi boda. Pero sí te puedo decir que recuerdo lo que fue la ceremonia, como si fuese ahora. Y sí recuerdo que había un ambiente de unidad hermoso de nuestras familias y de la familia de la fe. Hermoso. Qué bendición. ¿Y a qué edad tienes tu primer hijo? Bueno, Gesiel, yo tenía 25 años cuando nació Gesiel. Y ahí es que nuestra historia se comienza a poner interesante. Yo recuerdo que siempre me ha encantado servir en el ministerio. Estudié agrimensura, gracias a Dios, Dios me permitió, para los que sepan, ¿verdad? Eso es las personas que miden los terrenos. Uh-huh. Dios me permitió, desde bien jovencito, aún desde que estaba estudiando, comenzar a trabajar en eso. Y ya cuando me gradué, ya yo tenía una oficina haciendo este trabajo. ¿Qué pasa? El agrimensor depende de la visión, Dani. Claro. Y en el 2007, yo me caso en el 2008,
Y en el 2007, de momento comienzo a perder la vista. Comienzo a darme cuenta que estoy perdiendo la visión, pero nadie me decía un diagnóstico, no se sabía un diagnóstico. Comienzo a visitar muchos doctores, especialistas de la visión, y nadie me sabía decir. Y ahí comienza una historia interesante. Yo sin saber si en algún momento me voy a quedar ciego, sin un diagnóstico de una condición que nadie me sabía decir lo que era. Y no fue hasta 3 años después que logro tener un diagnóstico, porque comenzaron a estudiar en el 2007 esa condición. So que yo fui de los primeros. Yo tengo una condición en la retina que me dañó la vista central. El agrimensor necesita la visión para medir. Claro. Más que sus manos y que otra cosa. Y en eso yo me casé, tenemos nuestro hijo Gesiel. Ya yo vengo para la verdad. Le di un poquito arriba ahí. Sí. Familia, yo sé que el podcast está bueno, no se vayan, esto es rápido, pero recuerden que nada de esto fuera posible sin nuestros patrocinadores. Por eso quiero hablarte de Stress Knot. Es un fidget toy que ayuda a enfocarse y a liberar el estrés. Así que adquiere el tuyo ahora entrando a stressknot.com. Celebrity Barber Studio. Si estás en Orlando, Florida y quieres recortar la mejor barbería, estas son las gentes. Tienen 2 localidades, una en San Cloud y otra en la Hofner. Pero si tú quieres estar así calor como yo lo estoy, tienes que recortarte con el duro, Edwin The Barber. Síguelo en todas las redes sociales como Edwin The Barber y vas a tener verdaderos acicales. Internal Medicine. Si estás buscando un internista, te tengo el mío, el duro en la Florida, Joel Ramos. Así que acá abajo te voy a dejar su Instagram y la dirección. Y también te voy a dejar su número de teléfono para que los contactes. Pero si quieres sacar como quiera tu cita ahora mismo, llámalo corriendo al 407-476-9066. Master Basketball League, la mejor liga cristiana en toda la Florida. Todos los jueves a las 6:30 p.m. nos reunimos para jugar baloncesto. Y ya comenzó el Season 1, por ahí viene el Season 2. Si tú quieres ser parte de esta liga, tienes que seguirlo en todas las redes sociales como Master Basketball League, que es el mismo dueño de la Florida Master League. El grande y el chiquito, los duros en los solares aquí en la Florida. Los que no comprometen tu crédito y no le ponen link a tu propiedad. Y te garantizan una producción al 100%. Cero down. Y tienen un plan de referidos donde te puedes ganar $2,500. Acá abajo te dejo toda la información de ellos. Síguelo. Si no tienes una iglesia donde congregarte, te invito a mi iglesia, Su Mesa Café. Tenemos servicio los miércoles a las 7:30 p.m. y los domingos a las 10:45 de la mañana para que te tomes un rico café con nosotros y un rico desayuno. Los esperamos. Aquí abajo está la información y nuestras redes sociales. ¿Te gusta la calidad de nuestros podcasts? Es gracias a Yonemati, el responsable de un sinnúmero de videos musicales y el responsable de un sinnúmero de podcasts. Así que acá abajo te voy a dejar su información para que lo tires y puedas tener un buen contenido. Si estás en Orlando, Florida y no sabes cómo comenzar a entrenar, cómo comenzar a hacer ejercicio, o estás en cualquier parte del mundo y tampoco sabes cómo hacerlo, te tengo a las personas indicadas, al mejor team, el Team Danny Bossing. Aquí te voy a dejar abajo sus redes sociales y toda la información para que los contactes y para que comiences a tener un buen estilo de vida y una buena salud. Así que contáctalos ahora, el Team Danny Bossing. Insurance Pro te ofrecen seguros de Medicare. Si estás cumpliendo 65 años o ya tienes Medicare, no te preocupes, te podemos ayudar. O necesitas un seguro médico para ti y tu familia, en la reforma de salud te puede salir $0 mensuales. También tenemos seguros de vida y gastos fúnebres. Para que vayan entendiendo. Claro. Yo tengo ese problema de visión que para ese entonces todavía era totalmente funcional. Yo manejaba, yo no era... ¿verdad? Sí, Lo que estabas teniendo un poquito de dificultad, pero todavía podías hacer tus cosas. Voy a hacer mis cosas. Y ahí nace mi hijo. Con un diagnóstico también médico, con un síndrome que para ese entonces no sabían tampoco lo que era. Interesante. Bien parecido a mi condición de la visión. ¿Y te lo dicen estando en el embarazo o te enteras luego de que nace? 2 años después. Casi, 2 años después que nace. Casi 3 años después que él nació. Wow. Pues, lógicamente habían unas cosas que él no hacía, que son parte del desarrollo de un niño, y ahí comenzamos a investigar. Comenzamos a llevarlo a los médicos. Primero nos dijeron que era autismo, pero luego salió a relucir que era un problema genético, los cuales los médicos no
sabían decirme la condición porque no era rara. Y ahí entonces nosotros comienza, ¿verdad?, parte de esa historia en la que nosotros terminamos aquí en Estados Unidos por causa de eso. Y luego de 3 años viviendo en este país es que nos dan un diagnóstico de las enfermedades de Gesiel, algo bien parecido a mi historia. Y todo esto que te estoy diciendo, todos estos años, según iban pasando, también se iba deteriorando mi visión. Wow. Y cuando yo llego a este país, buscando esa alternativa, ¿verdad?, o esa respuesta médica de mi hijo, ahí entonces oficialmente me diagnostican como una persona legalmente ciega. Legalmente ciega significa que tengo que renunciar de por vida a la licencia de conducir. Tengo que capacitarme. Un joven, ¿verdad?, para que tenga la perspectiva con mucha energía de seguir trabajando en lo que me gustaba hacer, ¿verdad?, la agrimensura. Claro. Pero ahí comienza un proceso difícil en mi vida, en donde realmente comencé a pasar por el fuego y comencé a pasar por las aguas, así como lo dijo el profeta en una ocasión. Y fue ese tiempo donde realmente pude experimentar otras facetas de lo que es el amor de Dios en mi vida y su bondad, cosa que no había podido experimentar, porque cuando hay circunstancias en nuestra vida que nos ponen entre la espada y la pared, ahí es que nosotros jalamos el teléfono espiritual y marcamos el número de Dios que está en Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te mostraré las cosas que tú no conoces. Ese es el número del Señor. Y fue ese entonces, esa circunstancia en la que me dijo: papá, ahora mismo tienes un mar atrás, tienes un ejército atrás, perdón, y un mar de frente. ¿Qué vas a hacer? Clama a mí. Y fue en ese momento donde tuve que clamar al Señor. Sabemos que pues, uno nunca está listo para estos accidentes. Uh-huh. Pero son accidentes que llegan a nuestra vida, por eso se llama así mismo, accidentes. Uh-huh. En ese momento, tratándonos de transportar, sirviéndole al Señor, siendo hijo de pastor, llevando años en la iglesia, en ministerio, haciendo un sinnúmero de cosas, ¿cómo realmente te sentiste al tener, número uno, tu diagnóstico, que de ser una persona completamente funcional, de ver, a ir poco a poco perdiendo la visión, y a la vez súmale lo del nacimiento de tu primer hijo? ¿Cómo te sentiste realmente en ese momento? ¿Cómo estuvo tu fe probada? Mira, Dani, cuando te digo que fui probado, llegó un momento donde comencé a sentirme con una tristeza profunda y comencé a sentir temor. Y es interesante porque hay temores que son buenos y eso puede ser ilógico. ¿Cómo que el temor es bueno? Bueno, es parte del paquete de emociones. Uh-huh. Imagínate que nadie sintiera temor. Estaría la calle llena de gente loca, uh-huh, sin sentir el miedo. Te aguanta, es un mecanismo de protección. Uh-huh. Pero cuando se trata de ese temor que se interpone entre el plan y el propósito de Dios en tu vida, te puede hacer renunciar. Y ese fue el temor que comencé a experimentar. Me comencé a experimentar ansiedades, porque no solamente estaba Gesiel, también estaba mi otro hijo Sebastián, que había nacido cuando nosotros nos mudamos aquí. Y yo era una responsabilidad como cabeza de la casa y sacerdote de la casa, donde está esa responsabilidad, donde nosotros somos mayordomos, queremos traer el pan a la casa. Entonces, ¿cómo yo lo voy a hacer ahora? ¿Cómo yo me tengo que reinventar? Y aparte de eso, pues la situación donde tengo un hijo que también requiere atención especial. Uh-huh.
pues eso complicaba la ecuación y me dio un temor que me estaba paralizando. Y ese temor es el que nosotros tenemos que rechazar. Fíjate que ese temor que se interpone entre el plan de Dios es aquel que te invita a renunciar a lo que Él quiere para tu vida, para lo que Dios quiere en nuestra vida. Y eso fue lo que yo estaba experimentando, porque ya yo no tenía el deseo y esa hambre, esa fuerza de buscar el rostro de Dios. Comencé a enfriarme y pasé por un proceso en el cual incluso comencé a olvidar las promesas de Dios en mi vida. Porque eso es lo que provoca el temor y la ansiedad en nuestra vida. Nos opacan, disipan las promesas de Dios. Si tú la alimentas. Y ese temor no puede estar en nuestra vida. Ese temor nos paraliza. Ese temor nosotros tenemos que estar atentos a discernir para echarlo de nuestra vida, porque entonces nosotros no vamos a poder marchar y cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Pero qué lindo saber que dentro de un hogar Dios pone a un equipo y esa Marenit asumió ese rol de mujer sabia. Ese rol de mujer sabia, la cual siempre mantuvo la cordura espiritual de la casa. Y ella fue la que en ese momento muchas veces fue la voz de Dios para mi vida. Fue la voz de Dios para mi vida. Y fue el tiempo en el que fue necesario, porque yo no, te digo, he aprendido ahora a darle gracias a Dios, ¿verdad? Por aquellas cosas y peticiones que no me contestó, porque en ese entonces, cuando tú tienes una vista, qué interesante, yo tenía mi vista literal dañada, pero se estaba dañando la vista espiritual. Wow. Y yo quiero decirte, Dani, que he hecho mío este versículo, 2 Corintios 5:7. Nosotros vivimos por lo que creemos, no vivimos por lo que vemos. Y ese versículo ha sido ese sustento, la palabra de Dios. Pero muchas ocasiones cuando el temor intentaba paralizarme, comenzaba a hacer las promesas de Dios parte de mi vida. Pero Marenita en ese tiempo, como mujer sabia, asumió eso en la casa. Ella comenzó a escribir cuadros. De hecho, hay cuadros que todavía yo conservo. Mi casa tiene esos cuadros. Mi mamá cuando venía de viaje me pintaba esos cuadros. Pero era que se sentaban y yo decía, wow, literalmente la palabra de Dios estaba en toda mi casa, literalmente. Yo salía del baño y la veía. Me sentaba en la cocina y miraba y había un cuadro en la cocina que había promesas de Dios. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Isaías 26:3. Filipenses 4:6. No te preocupes por nada, más bien ora y sea agradecido. Estaba ahí, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Estaba ahí. Donde quiera que yo miraba, veía las promesas de Dios. Y eso era lo que me aliviaba en ese entonces. Porque el temor me quería matar, paralizar. Wow. ¿Y cómo logras salir de esta ansiedad, de esta depresión, si se pudiera llamar así, de este proceso? Ese proceso. ¿Cómo logras salir? Decidiendo salir. Yo creo que no se trataba es lo que te puedo mencionar. Yo decidí servir al Señor. Yo decidí no permitir que el temor me agobiara. Y no fue hasta eso que yo pude experimentar lo que es realmente la obediencia. Porque el Señor me está recordando constantemente sus promesas, pero yo no era capaz de decidirlas, hacerlas parte de mi vida. Yo creo que la vida de nosotros es decidir.
Estos son tomar decisiones. No se trata, nosotros no creamos convicciones en el Señor basadas en experiencia. Tú no creas convicciones en el Señor basados en tus sentimientos. Tú creas convicciones en el Señor cuando tú decides creerle al Señor por encima de las circunstancias. Y yo tuve que tomar la decisión como sacerdote del hogar de decir, yo no puedo permitir que esta ansiedad, que este temor a yo preocuparme hoy de que mañana me voy a quedar ciego por completo, yo no puedo permitir que eso siga. Yo tengo que comenzar a vivir el presente un día a la vez, confiando en el Señor. ¿Sabes? Porque se trata de creer. Y tú, para creer, así como dices ese versículo de 2 Corintios 5:7, tú necesitas decidirlo. Es una acción de fe. Porque si las circunstancias que yo estaba viviendo, que aún siguen estando hoy, pero si yo no hubiese decidido creer en Dios por encima de las circunstancias que yo estaba viendo, yo me hubiese muerto. Wow. Muerto espiritualmente y muerto. Porque cuando tú mueres espiritualmente, tú literalmente mueres. Tu alma muere. Tú puedes estar físicamente de pie, respirando, pero ya las decisiones que tú tomas aquí repercuten en una eternidad. Entonces, tuve que decidir creer. Y de esa manera comenzó el Espíritu Santo de Dios a dar testimonio de Cristo en mi vida. Porque si tú no lo decides, tú no vas a ver resultados. Nos toca a nosotros. ¿Y en qué momento toman la decisión, ya de que vienen de Puerto Rico, de tener su iglesia, de congregarse, entonces de comenzar a buscar aquí una iglesia y comenzar a congregarse? Mira, ese proceso fue interesante porque lógicamente ya cuando tú te acostumbras a una comunidad de fe, ¿verdad? Tú buscas eso. Y ahí fue otro proceso donde pude entender que cada iglesia tiene su ADN. Hay cosas que se pueden reemplazar, pero hay cosas que literalmente no son reemplazables. Y es que cada iglesia local marca algo, tiene un ADN, impacta las vidas que se congregan en ese lugar, ¿verdad? Entendiendo, ¿verdad? Y haciendo la salvedad de que la iglesia local es el lugar de encuentro donde la comunidad se une, porque la iglesia seguimos siendo nosotros. Pero ese lugar de encuentro, ¿verdad? Esa iglesia local, conseguirla en este país no fue fácil, fue difícil. Hasta que Dios me da el privilegio de llegar a una comunidad de fe, la cual nosotros comenzamos a congregarnos, comenzamos a crecer, comenzamos a servir. Y fue en esa comunidad de fe, en la iglesia Casa de Pan, en la que el Señor nos recuerda el llamado, porque el llamado Dios aún en mi juventud me lo había confirmado, claro. Me lo había dicho, pero yo estaba huyendo y de hecho trabajé toda mi vida para huirle a eso, porque yo veía lo arduo que es el trabajo pastoral y yo quería ser parte del escenario, pero sin esa responsabilidad, porque mi corazón siempre ha estado el corazón de servir, pero no quiero ser pastor. Entonces, ahí en Casa de Pan, nosotros comenzamos a trabajar como pastores asistentes de los pastores titulares. Y fue un tiempo en el cual el Señor utiliza a los pastores en ese entonces para recordarnos lo que Dios nos llamó hace muchos años. Y fue hermoso. Y ahí, luego de ciertos años, ahí comienza otro proceso de nuestra vida de transición. ¿Qué pasa? Llega el temor, ¿verdad? De la transición de cuando vengo de Puerto Rico para acá. El temor, primero el temor del diagnóstico. El temor de la transición que nos ocasionó el mudarnos a este país. Y luego de ya uno sentirse establecido en este país, en una comunidad de fe, trabajando, comienza el temor una vez más de una transición, porque el Señor nos estaba llamando, nos estaba mostrando un plano el cual en el momento no podíamos entender, pero sí estábamos seguros que era Él llamándonos. Ahí salimos de esa congregación
en ese tiempo vuelvo y recaigo, porque esas transiciones me causaban ese temor y ese temor me ponía en un proceso de pausa, de, de tristeza, porque yo decía, no quiero volver a sufrir otro cambio, pero era necesario. Y ese tiempo que estuve en una pausa, pido una pausa en la iglesia donde nosotros estábamos sirviendo para poder estar claro de lo que Dios quería para nuestra vida. Comienza al Señor a darnos la visión y los planos de la iglesia local, que en ese entonces yo no podía mencionar la palabra iglesia. Yo no quería iglesia local. Yo empiezo a entender como que Dios quería un asunto de algo, de algo como un ministerio de servicio a la comunidad donde nos acabábamos de mudar. Y así fue el Señor a través de la oración, el Espíritu Santo mostrándonos el diseño, poco a poco, un paso a la vez, un paso a la vez. Y ahí entonces es que nace, ¿verdad? Ese nombre y lo que es la iglesia local hoy en día, Su Mesa Café, luego de 2 años de yo estar en ese proceso, el Señor permitió que yo comenzara a trabajar una vez más y ahí comienzo a establecer relaciones y a través de ese trabajo el Señor me comienza a recordar el llamado. Y ahí el Señor comienza a decirme con esta frase. Yo salí de Casa de Pan con esta frase. Y eso está grabado desde el día de la despedida. Eso está puesto allí. Todo comienza con un café. Así le dije a la iglesia de Casa de Pan ese día. Todo comienza con un café. Y el propósito que Dios nos lleva a Harmony se va a cumplir. Yo no sé qué es lo que Dios quiere, porque yo no soy ni barista, ni el Señor me está llamando a hacer pancake, ni hacerle un coffee shop. Yo no sé, yo sé que tengo esa frase. Y el Señor nos trae a esta comunidad de Harmony con esa frase. Y comienza el Señor a darnos el plano, el diseño de lo que es hoy Su Mesa Café. Wow. Su Mesa Café, que comienza en la sala de su casa. En la sala de mi casa. ¿Cómo fue eso? El tener esa sala de tu casa, que es un lugar, pues como uno dice, santo, privado, que no entra todo el mundo, que uno no le da esa oportunidad a todo el mundo que entre. Uh-huh. ¿Cómo comienza esa sala a llenarse y cómo tu familia comienza a sentirse por lo que está sucediendo en la sala de su casa? Mira, todo pasó tan orgánico. Uh-huh. Y yo digo que todo fue un paso a la vez. Yo comienzo a invitar a 2 compañeros de trabajo porque en conversaciones que teníamos en el trabajo, yo comencé a ver que el hambre y sed de aprender. Pero lógicamente también veo la resistencia de llegar a una iglesia local común. Y yo digo, bueno, pues recordé un material que había cogido hace unos años de discipulado. Y yo les digo, pues ustedes quieren aprender de la Biblia, pues mira, vamos a sacar un ratito. Pero todo comienza con un acto de hospitalidad. Por eso Su Mesa. Porque los sentábamos a la mesa y nosotros les ofrecíamos alimentos. Estos jóvenes trabajaban arduamente, no tenían una casa, vivían en los hoteles y comían en los restaurantes por ahí. Entonces yo le digo un día, ¿ustedes quieren comerse algo, una comida criolla? ¿Quieren hacer algo? Y yo recuerdo ese día que le dije, ¿se comerían un fricasé de cabro o algo así? Y sí. Y yo le digo, pongo a Marení a correr porque yo creo que ella nunca había hecho un fricasé de cabro. Le dije, Mare, hazle un fricasé de cabro a esos muchachos. ¿Pero dónde yo consigo cabro? Yo no sé. A lo mejor en Walmart lo vende, chequéate a ver. Y ella hizo un fricasé, los invitamos a mi casa, pero así comenzamos, como un acto de hospitalidad. Hicimos mesa. Y a todo esto, nosotros no teníamos el nombre nosotros no sabíamos nada de iglesia, simplemente un acto de hospitalidad. Eran 2 extraños que llevé a mi casa, le ofrecí un plato de comida y comenzábamos a hablar del Señor. Eso fue todo. Y ahí se empezaron a añadir en el grupo. ¿Qué pasa? Que el discipulado que estábamos haciendo en ese entonces,
había un capítulo que hablaba acerca de la iglesia local. Y no fue hasta ese capítulo donde, de hecho, les exhortamos a que comenzaran a buscar un lugar, pero fue ese capítulo el que muchos de ellos escribieron que la iglesia local era mi casa, la 3325. Y yo me quedé, yo esa noche yo decía, Señor, ahora entiendo todo lo que está pasando aquí. Y yo dije, Señor, a la verdad que gracias que tú no nos muestras el camino completo. Y me dio ese temor, pero no un temor paralizante. Fíjate que te he mencionado 3 tipos de temores. Y este es el tercero. Me dio ese temor reverente. Porque es necesario nosotros tener ese temor reverente. Y ese temor reverente es el que nos ayuda a nosotros a obedecer a Dios. Amén. Porque la mayor manera de tú reverenciar, de tú adorar a tu Padre es la obediencia. Y ahí literalmente pude sentir ese abrazo del Espíritu Santo y una vez más el Señor recordándome hasta cuándo vas a seguir huyendo. Te dejé ciego para que dejaras tus planes en tu trabajo, que iba bien. Yo tenía mi oficina, 11 años operando, muy bien. Mi casa a los 25 años, con 6 cuerdas de terreno en Puerto Rico. Yo iba bien y el Señor me dejó ciego. Ese momento me hizo comprender toda mi vida, porque en el momento yo no lo entendía. El Señor me dijo, ¿hasta cuándo vas a seguir huyendo? Y ahí el Señor me puso en mi corazón, a través del Espíritu Santo, me recordaba incluso conversaciones que yo tenía con Él. Cuando yo llegaba a la iglesia, hacía años, allá en la iglesia donde yo me crié en Barranquita, yo llegaba a veces del trabajo con las botas sucias y yo trabajando, tocando el piano o arreglando una bocina en la iglesia o haciendo algo. El Señor me recordó, como en una conversación yo le dije al Señor, ay, qué lindo se siente estar aquí. Yo quisiera estar aquí todo el tiempo. Y el Señor me lo recordó ese día. Y también me recordó en un momento antes de que Gesiel naciera, cuando yo le dije al Señor en una ocasión, yo quiero un niño especial. Pero yo me refería a otra cosa. Pero el Señor me dijo, tú me lo pediste, yo te lo di, diseñado para ustedes. Y yo no lo cambio por ninguno. Ni a él ni a Sebastián, que sigue siendo otro milagro de Dios también. Porque nuestra historia es larga, Dani. Pero el Señor en ese momento me mostró todo como una película de mi vida y me dijo, ¿hasta cuándo vas a seguir huyendo? Ahora tienes ahí una congregación que comienza, la que siempre te ha hablado, llamado siempre has estado. ¿Qué vas a hacer? Y ahí el Señor nos puso en ese spot y nos tocó, como dice 2 Corintios 5:7, no vivir por vista, sino por fe. Y yo, Señor, yo te creo a ti. Yo no voy a seguir poniendo mis argumentos humanos. Yo no voy a seguir dándote excusas, porque ya yo lo entendí claro. Voy a vivir por fe. Ahora, esto es tu iglesia. Esta es tu mesa. Esta es tu mesa. Aquí estoy yo como tu servidor. Así que, como es tuya, Señor, yo quiero servir y quiero hacer lo que tú quieras, con integridad y pureza. Y así ha sido el testimonio de cómo comienza, ¿verdad? Comenzamos, ¿verdad? El ministerio de lo que es Su Mesa Café. Comenzó así. Amén. Y muchas personas hoy por hoy llegan aquí porque de la casa pasamos a un local, que es lo que hoy por hoy es Su Mesa Café, aquí en Harmony. Y muchas personas llegan y muchas personas nos ven también a través de las redes sociales y muchos a veces no entienden qué es Su Mesa Café, pastor. Su Mesa Café es una comunidad de fe. Su Mesa Café es bien parecido a lo que dice Hechos 2:42. Cuando comienza la iglesia comienza en el Pórtico de Salomón. Y la iglesia comienza, la gente comienza a reunirse en las casas, los discípulos comienzan a hacer reuniones. Y cuando
tú vas al libro de los Hechos y comienzas a estudiar la iglesia primitiva, tú te das cuenta de que había mucha comunidad, había mucho acto de hospitalidad, que es lo que nosotros llamamos mesa. Su mesa café es porque nosotros utilizamos, ¿verdad?, como una iglesia disruptiva o iglesia que quiere impactar socialmente donde está, el café como una excusa, como un acto de hospitalidad, y la mesa como un acto de hospitalidad de la gente cuando llega a esta sala, ¿verdad? La sala está diseñada, literalmente es una sala, aquí hay muebles, aquí hay mesas. Y cuando llegan, nuestra manera de recibirlos es lo que es la mesa, que es ese acto de hospitalidad a través de ofrecemos un desayuno, un alimento, le ofrecemos el café a los que toman café, ¿verdad? No es un requisito, pero sí lo tenemos ahí. Y cuando la gente llega se siente en casa. La realidad es que la sala parece una casa y muchos experimentamos aquí lo que yo por muchos años no he experimentado, porque yo recuerdo, ¿verdad?, aún desde chamaquito, este hijo de pastor, como hablaban ahorita, yo llegaba a la iglesia y miraba el reloj, ya había un punto donde yo me quería ir. Y aquí pasa lo contrario, aquí tenemos que decirle a la gente que se vaya. Porque es que se siente ese ambiente de casa y se vive lo que es la iglesia primitiva, cuando decía que los hermanos era un deleite el poder estar juntos, el poder compartir, hacer comunidad. Así que su mesa café es una comunidad de fe, es una comunidad. Somos una iglesia, ¿verdad?, que fomenta la comunidad, de que la gente pueda tener ese tiempo de compartir. Tan así que aquí la liturgia, lo que muchos conocen la liturgia, que es el tiempo de culto, comienza con la comunidad. Casi siempre, ¿verdad?, en otros lugares la comunidad se da afuera del templo, ¿verdad?, por las relaciones que se dan dentro de la iglesia, y eso es lindo también, porque eso es parte de la comunidad. Claro. Pero nosotros la fomentamos aquí, como parte de lo que es la liturgia, como parte de lo que es el culto, la reunión. Aquí la gente viene y está una hora haciendo comunidad. Y luego nosotros nos reunimos en la sala juntos a adorar el nombre de ese chef. Como siempre decimos, esta es su mesa y nosotros somos los meseros. Y ahí luego nosotros nos reunimos. Pero es una iglesia de comunidad. Amén. Y como siempre decimos, hay un lugar en su mesa para ti. Esto es una iglesia para todos. Yo digo que esto es una iglesia para todos. Amén. Y siempre, ¿verdad?, me gusta aclarar esto y decirlo, ¿verdad? Por muchos años, a veces lo que Dios te entrega, si nosotros no somos prudentes en asumir el llamado y reconocer que hay llamados que Dios da para lugares específicos, y nosotros queremos hacer de eso una doctrina es yo decir, bueno, de hoy en adelante, si una iglesia no pone sofás en su congregación, no saca la tarima, no pone un área de café, no está en lo correcto. Estoy yo trayendo entonces una revelación como algo que se tiene que hacer de esa manera. Y eso es cuando nosotros dañamos. Esto fue algo que Dios nos dio a nosotros como iglesia local. Y sé que es un movimiento y sé que mucha gente a lo mejor lo va a emular y que está pasando. Pero ¿sabes qué? Yo no puedo poner esto como que todo el mundo tiene que hacerlo así. Si Dios no ha llamado a los pastores a hacerlo, no lo tienes que hacer. Tú tienes que estar atento a la voz de Dios, lo que Dios te ha llamado a hacer. Bueno. Y así yo le enseño a la iglesia. Yo le enseño, porque una de las cosas que nosotros tenemos como comunidad de fe, como iglesia, ¿verdad?, como misión, es ser reconciliadores, fíjate, dando a conocer el testimonio de la verdadera identidad del Padre a través del testimonio de Cristo, a la luz de su palabra y la dirección del Espíritu Santo. Amén. Pero esa primera parte es bien importante, el ser reconciliadores, porque mucha gente viene herida a la iglesia. La iglesia sigue siendo un hospital. Muchos vienen buscando algo. Entonces, el Señor nos ha dado el privilegio de recibir aquí gente que a lo mejor no iba a ir a una iglesia regular por la manera en que se da el culto. Pero eso no significa que aquí no se predique una sana doctrina.
aquí nosotros creemos en nuestro Dios trino. Nosotros creemos en Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nosotros creemos en el Evangelio cuádruple, que es nuestro Dios, es nuestro Rey que viene por nosotros, es nuestro sanador, nuestro santificador, nuestro salvador. Aquí nosotros creemos en la palabra, en la Biblia, como la Sagrada Escritura, el pensamiento de Dios hablado. Nosotros aquí creemos, como comunidad de fe, que existe un cielo y que existe un infierno. Y que la eternidad tú la puedes comenzar a vivir desde ahora. Amén. Nosotros eso no lo negociamos. Simplemente nos reunimos en una sala un poco distinta. Eso es todo. Por eso su mesa café. Amén. Pasto, ya estamos terminando, pero antes de terminar no me puedo ir sin hacerte esta pregunta. Sé que viviste de cerca el proceso de Carlos, que todos lo conocemos como Farruko. ¿Cómo fue ese tiempo? Sé que fueron parte de la gira. ¿Cómo fue esa experiencia? Mira, donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Yo nunca había estado en una tarima donde no se tocara música que no fuese música sacra. Primero fue de esas bromas que Dios le juega a uno, porque yo dije que yo nunca iba a tocar en ese tipo de lugares. No porque no me pudiese relacionar, sino porque yo entendí desde un principio que mi talento me lo dio el Señor y que yo se lo quería ofrecer a Él todo el tiempo. ¿Qué pasa? Se da lo de la gira por Onel, que Onel me pide ayuda para que lo ayude con la música. Pero en ese tiempo yo no lo cambio. Yo pude experimentar la gracia, el poder de Dios, la manifestación de Dios. Cómo literalmente el enemigo se levantó a hacernos frente. Mira, Dani, mira si ese tiempo fue tan significativo para nuestra vida, que fue un tiempo de preparación para el ministerio el cual nosotros estamos pastoreando hoy. Porque todo eso se da en el momento de cuando yo salgo de Casa de Pan, que yo estoy un año, un tiempo de pausa. Ahí, luego de ese año, comienza esta gira. Y en ese tiempo se está dando lo de la gira, pero los miércoles teníamos el discipulado en mi casa, porque nosotros salíamos los fines de semana. Entonces, estábamos en el discipulado, en casa, con los que comenzaron a visitarnos en la sala, y los viernes en la gira con Carly. Y en ese tiempo, literalmente, yo pude ver ese poder de Dios, milagros poderosos. Te digo milagros, porque pudimos ver cómo personas llegaban a los pies de Cristo. Amén. Pudimos ver cómo en un venue donde habían un montón de personas esperando que cantaran, que by the way, yo no me sabía las canciones, yo me las tuve que aprender porque literalmente no es que yo me considero un santo, lo que pasa es que Carly, cuando comienza a pegar, ya yo no estaba escuchando ese tipo de música. Claro. Yo era de más atrás, el reggaetón más viejito. Más viejo. Y yo no me la sabía. Entonces, pero yo veía cómo la autoridad del Señor y esa nube de gracia y misericordia se depositaba en esos venues de tal manera que a veces se podía tirar al final y se escuchaba. Amén. Era una cosa increíble. Y cómo fue cambiando, porque aunque la gente quería ir a escuchar Pepa, que era la canción más famosa en esa gira, llegaba al punto donde ya tú veías que muchos rostros ni se la disfrutaban ya. Wow. Porque se quedaban con la semilla, la palabra. Claro. Y tú veías que cuando llegaba a esa parte, no se disfrutaban eso. Pero para mí, en mi experiencia, hermosa. Wow. Donde pude experimentar otra faceta en mi vida, porque yo siempre me crié en la gloria, en la iglesia, en la chulería, en la fiesta para nosotros. Pero cuando me tocó ir a un festival donde lo que se olía era marihuana, lo que había era un ambiente totalmente bien distinto a lo que yo estaba acostumbrado, porque era en ese festival donde se compartía tarima con un montón de artistas. Claro. No era eso solamente. Claro. Pero allí yo pude ver el poder de Dios manifestado y esa autoridad
que como el Señor, donde tú caminas, como dice, armado con esa armadura de la fe, tú podías literalmente poder sentir cómo se impregnaba el perfume del Espíritu Santo y la paz impregnaba esos lugares cuando nosotros llegábamos, porque no se trataba de nosotros. Nunca se trata de nosotros. El día que un cristiano, un hijo de Dios, piensa que se trata de ti, tú tienes que evaluar tu vida. Se trata del que te llamó. Se trata del que te comisionó. Él es quien merece toda la gloria. Dios a veces nos pone en posiciones de honra. Porque cuando tú eres un ungido, la palabra ungido significa comisionado. Tienes una asignación. Y así nos sentimos en ese tiempo. Dios nos dio una asignación que tuvo su fecha de inicio y su fecha de expiración. Pero como Él es el que te comisiona, Él es el que te respalda. Pero siempre debemos recordar que no se trata de nosotros, se trata del que nos llamó. Él es quien merece toda la gloria. Amén. Amén. Pastor, escoge 3 personas. Sabemos que está Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero escoge 3 personas que sean bien importantes en tu vida y que signifiquen mucho en tu vida, y por qué las escoges. Mi esposa Mareni, tengo que honrarla como la primera de esas personas. Porque en los momentos más oscuros, ella ha sabido ser esa mujer sabia que ha edificado mi hogar. Ha sabido ser la voz de Dios en mi vida muchas veces. Y es la que conoce mi desnudez. Porque tú no muestras tu desnudez a todo el mundo. Uh-huh. Y estoy hablando de actitudes, de tu corazón. Y ella sí ha visto y ella ha permanecido fiel y ha sido esa ayuda idónea que establece la palabra, esa ayuda idónea. Porque mira que como cabeza del hogar he sentido muchas veces como el enemigo me ha tratado de arrancar, de tumbar. O sea, lo he sentido, pero ella ha sido sabia. Otra persona, pues lógicamente yo no puedo dejar fuera a mi papá ni a mi mamá. Ellos son uno. Uh-huh. Han sido y siguen siendo no solamente mis padres. Mi papá es un veterano de guerra. Mi papá lleva ya muchos años en el ministerio. Y yo recuerdo esa conversación cuando lo llamé y le dije, papi, llegó el día en que ya yo me rindo. Y yo recuerdo ese veterano que está a punto de a lo mejor de entrar en otra faceta porque tú mueres con las botas puestas. Claro. Pero a lo mejor él está ya preparándose para esa transición de dejar el liderato de la iglesia. Y él me dice, él lo que me dijo fue estas palabras: ¿tú estás seguro que Dios te llamó? ¿Tú estás seguro? Y yo le dije, estoy seguro, porque si no, no hubiese tomado la decisión. Y me dijo, hijo mío, te felicito. Tú sabes que este es un camino difícil de andar, pero el Señor que te llamó te va a respaldar y estará contigo. Así que volvió otra vez a mencionarme la palabra: no temas. No temas. Y así yo puedo decirte que mis papás y otra persona, yo digo personitas, mis hijos. Mis hijos en mi vida han jugado un papel demasiado importante. Muchas veces ellos han sido la voz de Dios en mi vida también. Mi aguijón ha sido siempre, como dijo el apóstol Pablo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona cuando tú eres débil. Y yo creo que cada uno de nosotros tenemos un aguijón. Y yo creo que mi aguijón, yo lo he podido testificar aquí hoy. Parte de lo que es eso, que ha sido, ¿verdad? Mi enfermedad y la condición de enfermedad que tocó de cerca mi casa. Pero mis hijos muchas veces, ese día que yo necesito un abrazo, me abrazan. Y cuando a veces necesito escuchar la voz de Dios,
vienen ellos y me hablan y me muestran el amor de Dios, a veces con sus acciones. Así que yo puedo decir que esas personas son las que han jugado un papel. Me mencionaste tres, pero no los puedo dejar fuera. Son los que en este tiempo han jugado un papel importante en mi vida, los que me han marcado y los que yo puedo decir que han sido parte de esa historia y esa formación del carácter del Señor en mi vida. Amén, amén. Poderoso, poderoso, poderoso. Pastor, ¿qué tenemos el 24 de mayo? El 24 de mayo, bueno, te tengo que decir algo, lo cambiamos para el 31. Pues el 31. ¿O qué tenemos coming soon? Bueno, todas esas personas que nos están viendo, me estoy tomando aquí el atrevimiento de tirarlo al medio. Vamos a tirarlo al medio. El 31 de mayo, Dios nos ha dado el privilegio de poder hacer como un reencuentro, un tributo, ¿verdad?, al León de Judá, primero que nada. Amén. Pero vamos a hacer una noche de reggae aquí en nuestra sala. Y ese día vamos a traer, ¿verdad?, a integrantes de la banda original, que se llamaba León de Judá. Y ese día nosotros vamos a tener una noche de reggae evangelística. Vamos a renacer, ¿verdad?, esos temas hermosos donde hablan muchos de ellos acerca de la historia de Jesús y muchos de ellos, ¿verdad?, de una manera distinta expresan lo que es el evangelio a través de ese género. Así que eso va a estar ocurriendo aquí el 31 de mayo. Estén pendientes, ¿verdad?, a las redes de Su Mesa Café. Y aquí lo sumamos como una primicia. De igual manera, aquí Dios nos ha dado el privilegio, Dani, Amén, en esta casa de tener mucho talento. Amén. Yo le creo mucho a las artes. Nuestro Dios es el gran artista. Amén. Lo vemos en la creación. Amén. Y aquí también nosotros como comunidad de fe vamos a estar haciendo en el nombre de Jesús este año proyectos donde vamos a involucrar lo que es la música, como una manera también de llevar el evangelio. Amén. Que esa es nuestra ambición, ver vidas transformadas. Amén. Pastor, para todas esas personas que nos están viendo que a lo mejor no tienen una iglesia donde congregarse o que simplemente a lo mejor quisieran pasar simplemente a visitarnos, ¿cuáles son los días de servicio y dónde es que estamos ubicados? Mira, nosotros estamos ubicados en Harmony, Florida, ¿verdad?, en el 7250 Harmony Square, en Harmony, Florida. Esto es San Cloud, pero si no lo consigues como Harmony, lo pones como San Cloud, también te aparece el 7250. Nosotros nos reunimos los domingos, como mencioné, comenzamos a las 11 de la mañana. De 11 a 12 tenemos nuestro tiempo de mesa, nuestro tiempo de hacer comunidad. Y luego a las 12 comenzamos lo que es nuestra reunión, nuestra adoración en la sala. Los miércoles nosotros tenemos un tiempo de estudio bíblico. Estamos en estos miércoles sumergiéndonos en la vida de Cristo. Si somos cristianos, pues vamos a conocerlo, vamos a escudriñar la Escritura, vamos a sumergirnos en la vida de Él y estamos fomentamos eso como comunidad de fe. Así que todos los miércoles, ¿verdad?, abrimos ese espacio para preguntas, respuestas y es nuestro estudio bíblico. También los últimos viernes de mes también se reúnen, ¿verdad?, los jóvenes de la casa. Nos reunimos en esta comunidad de fe. Tenemos una comunidad de fe bien hermosa y hay muchas actividades que hacemos, ¿verdad?, pero los días principales de reunión son los miércoles y los domingos. Y tenemos, ¿verdad?, en Instagram, ¿verdad?, en las redes sociales y Facebook, ahí posteamos, ¿verdad?, si tenemos alguna actividad especial. También quiero anunciar, Dani, que el 29, que es el viernes próximo, ¿verdad? Este viernes no, el 29 de marzo, tendremos aquí el payaso criollo y vamos a tener una reunión para los niños. La sala ese día va a ser para los niños y vamos a tener un tiempo, ¿verdad?, hermoso también para ellos.
Y también estamos en YouTube como Su Mesa Café. Como Su Mesa Café, nos puedes conseguir ahí. Nosotros transmitimos, ¿verdad?, nuestras reuniones. Para que puedas verlas, tienes que suscribirte a la página de YouTube para que puedas ser partícipe de las reuniones también a través de YouTube. Claro, y que estés pendiente, que vienen muchos proyectos también, así que tienen que estar pendientes a las redes sociales. Pastor, gracias. Gracias a ti, Dani. Gracias por esta hermosa iniciativa. Sigue hacia adelante. Los testimonios es hermoso. Eso es algo que nadie nos los puede refutar. Son testigos del poder de Dios. Y lo que tú haces, ¿verdad? Abres este foro, esta plataforma para que otros puedan identificarse, porque es hermoso poder mostrar lo que Dios ha hecho en nuestra vida para que otros puedan ser edificados. Así que gracias y siga hacia adelante. Gracias, Pastor. Te amamos y estamos súper contentos, de verdad. Como siempre les decimos, familia, compartan este testimonio. Ustedes no saben qué vida puede ser bendecida o edificada a través de este testimonio. Y ustedes vieron que para Dios nada es imposible y que si ponemos nuestra fe en Él, que si nos agarramos de Él, pues todas las cosas lindas que el Señor puede hacer a través de nosotros. Así que este testimonio, cada vez que lo escucho, bendice mi vida, porque a veces nosotros pensamos que hemos pasado por procesos fuertes o que hemos vivido circunstancias fuertes, pero la realidad es que hay personas que realmente sí han sido procesados y pasados por el fuego y aún así siguen de pie. Amén. Aún así siguen caminando y perseverando, y eso es lo que nos da simplemente fe, fuerza, esperanza, y para seguir confiando y creyendo en Cristo. Amén. Así que gracias por este testimonio hermoso, y familia, compártanlo, comenten, vamos a estar leyendo sus comentarios, y gracias por acompañarnos una vez más en lo que es Noche de Testimonio. Dios les bendiga. Buenas noches. Buenas noches.